de adentrarnos en el futuro, debemos primero descifrar el pasado. Soy Leonard Nimoy y los invito a descubrir misterios ancestrales. Hace un cuarto de millón de años, una extraña criatura transitaba la frontera que separaba a los primeros humanos de aquellos seres que eventualmente se convertirían en nosotros, el Homo sapiens. Se trata del Neandertal, una criatura que nos confronta con misterios no resueltos y preguntas sin responder. ¿Quiénes eran? A pesar de ser varias veces más fuertes que el humano moderno, ¿cómo sobrevivieron sin herramientas ni armas sofisticadas en un tiempo en que la naturaleza y los animales salvajes tenían la supremacía? Aunque la ciencia ha luchado por entender al Neandertal, todavía hay mucho que no sabemos. Sobrevivieron al paso de varias eras de hielo y cambios climáticos devastadores, para luego convertirse en una de las criaturas más enigmáticas en la larga historia de la especie humana. ¿Fueron acaso salvajes, limitados y fieros como lo pensaba la ciencia antiguamente? ¿O tenían un lado más gentil y sensible? ¿Qué ocurrió cuando los neandertales entraron en contacto con los primeros seres humanos? Misteriosamente, desaparecieron. ¿Se extinguieron? ¿O viven sus genes dentro de nosotros todavía? Acompáñanos en este viaje fascinante en busca del Neandertal. El destino de los neandertales. Primera parte, fuera de las cavernas. Hace unos 40.000 años, nuestros ancestros dieron sus primeros pasos en una tierra desconocida. Después de siglos de un frío severo, los últimos glaciares comenzaban a abandonar a Europa. Y fue en este mundo que se calentaba gradualmente, donde se establecieron los primeros pueblos para dar comienzo a la historia de la humanidad. Eran nuestros ancestros inmediatos, pero no estaban solos. Durante 200.000 años, sus cuerpos velludos y poderosos los protegieron del azote del viento y las bajas temperaturas de las eras glaciales. Mientras tanto, el Homo sapiens comenzaba a invadir su territorio. El encuentro estaba por ocurrir. Eran los neandertales, un fenómeno intrigante en la saga de la evolución humana y una criatura incomprendida por la ciencia durante mucho tiempo. Los neandertales son solo un fragmento de la larga historia de nuestra especie. Un siglo de investigaciones intensivas ha revelado que nosotros derivamos de una cantidad de ancestros en el transcurso de millones de años. Pero de todos nuestros antecesores, ninguno nos ha cautivado tanto como el Neandertal.
Ellos deben su nombre al valle de Neanderthal, en Düsseldorf, Alemania, donde se encontraron los primeros fósiles en 1856. Debido a su origen europeo, el nombre se ha pronunciado de diferentes maneras en el tiempo. Sin embargo, la pronunciación más aceptada hoy es la de Neandertal, sin la H. Los restos de unos mini neandertales están siendo excavados actualmente, una cantidad mayor que los de cualquier otro de nuestros ancestros. Pero una pregunta permanece: ¿eran una especie aparte o estamos emparentados con ellos? Los expertos no se ponen de acuerdo, aunque algo indefinible parece vincularnos con estos seres desaparecidos hace tanto tiempo. I think we're so curious about the Neanderthals because they are so similar to ourselves. We're constantly trying to figure out how they're different, and the more that we learn about them, the more similar they become. And Neanderthals are constantly reminding us that the human way of doing things has been going on for a very, very long time. Los neandertales no dejaron restos de cerámica, escritura ni ningún otro registro, así que para los investigadores es difícil estudiarlos. Solo sabemos que los neandertales aparecieron hace unos 230.000 años, que existieron durante unos 200.000 años y que luego, misteriosamente, desaparecieron. La pregunta de dónde calzan en el patrón general de nuestra evolución es controversial y ha sido muy discutida. Over the years, Neanderthals have been either included within our species, Homo sapiens, or they've been separated out into a separate species, Homo neanderthalensis. And that reflects, in part, whether they're seen as directly ancestral to modern humans or as a side branch in human evolution. Los registros fósiles revelan que nuestros ancestros más lejanos aparecieron en África hace 4 millones de años. Ellos han atravesado muchas fases evolutivas. Uno de sus descendientes directos, el Homo erectus, que significa el hombre que camina erguido, migró eventualmente de su hogar en África. Pequeñas bandas de estos perseverantes viajeros se asentaron en Asia y Europa. Los expertos están de acuerdo en que compartimos un eslabón con el Homo erectus, pero sus descendientes evolucionaron en grupos distintos en diferentes partes del mundo. En Europa se convirtieron en los neandertales. Ellos habitaban una vasta área del continente europeo y el cercano oriente. Una región que va desde Kazajstán hasta las Islas Británicas y prosperaron a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, su población total en un mismo momento nunca excedió los 100.000 neandertales. They were probably very thinly spread on the landscape, but judging by the number of sites we have, they were probably very, very low population density, and they did not spread north much beyond about England or Germany, or for that matter, around the Black Sea, further to the east. El mundo neandertal era un mundo de trastornos climáticos y frío intenso. Durante los 200.000 años que ellos existieron, se produjeron repetidas glaciaciones durante las cuales Europa quedó bloqueada y recibió gradualmente capas de hielo. Para sobrevivir en estas duras condiciones, los neandertales debieron ser criaturas hábiles y creativas. Se cree que fueron los primeros humanos en utilizar ropas hechas de piel animal. The only way to survive full glacial conditions that existed here during maximum glacial times was through the use of clothing and the implements that insulate humans from the extreme cold conditions. They certainly used all of those things. Whether intelligence played a lot to do with it is
I think, an open question. There's reason to believe that Neanderthals behaved differently than we did, but I'm not sure that means that they were less intelligent than we. Los neandertales viajaban con frecuencia. Huían del frío buscando tierras más cálidas y secas. Por fortuna para la ciencia, los neandertales buscaron refugio en las cuevas. Muchos sitios todavía contienen fósiles y huellas de haber sido habitadas. Hoy, el ojo entrenado y el trabajo minucioso con pequeños picos y cepillos liberará sus huesos y revivirá momentos congelados de un estilo de vida desaparecido hace mucho tiempo. $30.000 años después de su extinción, podemos reconstruir las evidencias fósiles y resucitar al neandertal para estudiarlo. A pesar de ser casi humano, su rostro resultaría un poco extraño en nuestro mundo. A diferencia del humano moderno, sus cráneos eran más planos y menos cóncavos. La diferencia más conspicua era la frente achatada y los arcos superciliares abultados. Tenían una nariz muy sobresaliente comparada con la nuestra, y la barbilla estaba casi ausente. A pesar de estas diferencias físicas obvias, los neandertales tenían grandes cerebros, algunos aún mayores que los nuestros. There's reason to believe that a general principle in the animal world is that large brain size goes with large body size, and that the bigger an animal is, the larger its brain. If for no other reason than the motor structures that are required to drive a bigger body have to be bigger. Neanderthal brain size is that much bigger than ours, so as to have been accounted for by their slightly larger body size. Los neandertales fueron un triunfo de la evolución. Sus cuerpos estaban perfectamente desarrollados para enfrentar un ambiente duro y amenazante. The general level of strength is in their arms and shoulders in that region. It's probably something in the order of 2 or 3 times as strong as an average modern human in good physical condition. They evolved very stocky bodies with short limbs, which maximize the amount of body volume, and they minimize the amount of surface area, which is a very good way to stay warm in a cold climate. La Europa de hoy es muy diferente a la del tiempo de los neandertales. Es un lugar más cálido y estable. El Valle d'Orville, al sur de Francia, contiene algunas de las huellas más ricas de la ocupación de los neandertales en el mundo. Incrustadas en las paredes de esta caverna están también las evidencias de antiguas fogatas. Y esta fue la era más importante para la supervivencia de los neandertales. Segunda parte. Bestia salvaje. Nunca sabremos cuándo ocurrió por primera vez, pero los neandertales, tal como sus antecesores, los Homo erectus, conocían el secreto de una de las armas más poderosas para sobrevivir en su ambiente: el fuego. There is evidence of people using fire that goes back 500,000 years ago, and perhaps more. We really don't know when people were systematically making fire as opposed to capturing natural fires and using it. It's very likely that it started at least by roughly 200,000 years ago. And so by the time of the Neanderthals, it was probably being made on a regular basis. El fuego se utilizaba no solo para calentarse, sino para preparar el alimento y como una efectiva protección contra los animales salvajes. Pero en algunos casos cumplía funciones un tanto inusuales. There's one famous cave where there's white ash found in the middle of the cave, not the kind of ash that you get when you burn wood. People have speculated about why the ash layers in the middle of the cave. I think people were putting down bedding in the middle of the cave, maybe reeds of some sort, and every once in a while they'd have to burn it all up to get the lice out,
because there's no other way to delouse a cave but just to burn your bedding. ¿Qué tan inteligentes eran los neandertales? ¿Estaban en lo cierto las primeras teorías científicas? En 1908 se encontró el primer esqueleto casi completo de neandertal, aquí cerca de la Chapelle, al sur de Francia. El hallazgo proporcionó nuestras primeras impresiones de esta gente ancestral, pero a la vez ocasionó una de las mayores equivocaciones en la historia de la ciencia. Los huesos pertenecieron a un hombre de edad, por eso lo llamaron el viejo de la Chapelle. La forma arqueada de sus piernas y la deformidad de uno de los dedos de sus pies no fueron reconocidos como defectos físicos. La inclinación del cráneo hacia adelante llevó a los investigadores a pensar que todos los neandertales se sostenían de pie de manera torpe y encorvada. Se pensaba que eran seres desgarbados, de poca inteligencia y de ninguna manera emparentados con el humano moderno. Aún así, descubrimientos posteriores contradijeron esta teoría. Lo que los primeros científicos no vieron es que los restos de la Chapelle pertenecieron a un hombre afectado de artritis. La enfermedad lo había deformado y probablemente lo tuvo en agonía durante parte de su vida. Esta malinterpretación científica signó nuestra primera visión del neandertal. Así nació la imagen de una criatura fiera y salvaje, siempre garrote en mano y en actitud amenazante. Hasta Hollywood alentó este mito, mostrándonos al neandertal como un humanoide cómico. I think Neanderthals are highly underrated. Often they're described as being barbarian, as being subhuman, as being half human, half animal, something along these lines. What I think is amazing about Neanderthals is how much they are like us, not how different they are from us. They've always been the outsiders, the different ones, the group that's somewhat human, but not human enough to be our ancestors in many people's minds. I think that's totally wrong. En contradicción con las viejas creencias, ahora sabemos que los neandertales no solo eran físicamente agradables, sino que además se supone que eran seres bastante inteligentes. Eran criaturas que razonaban, con vínculos emocionales que los unían entre sí. Establecían fuertes lazos sociales, y de hecho eran muy humanos. Cuidaban de los enfermos y los heridos en sus grupos. We have a number of skeletons of Neanderthals who had serious injuries. We have a couple of individuals who had injuries that were so serious that they simply couldn't fend for themselves, even long after the injuries were healed. We have a number of other individuals whose injuries healed over and had little effect on them in the long run, but they would have needed help and support while that injury was healing. That is, they were serious injuries, but they healed over and afterwards were fine. Some of these injuries we also know were ones that they sustained as children, and they survived them, they healed over, and then they lived through the rest of their adult life. Muchas de estas heridas deben haber ocurrido durante una de las actividades primordiales de los neandertales, la perpetua búsqueda de comida, que generalmente era carne. You're not dealing with hunting technology that allows you to make kills at nice, safe distances. You don't have bows and arrows. You don't have any firearms, etc. Kills have to be very up close and personal, exerting a great deal of energy. De todos los animales que habitaban en Europa en ese tiempo, ¿cuál era el que el neandertal buscaba para alimentarse? So we've got some idea of what animals Neanderthals ate. And the answer is that they ate across a very wide range. There are places where they ate water birds like swans and hares, and there's other places where they ate
woolly rhino, and mammoth and mastodon. So we know the range is quite wide. Aunque tenían lanzas y garrotes, los arcos, flechas y otras armas sofisticadas todavía eran cosa del futuro. Entonces, ¿cómo mataban a sus presas? The Neanderthals had very effective stone tools, very sharp stone tools for butchering animals, for dismembering animals, cutting the meat off of them. It's very likely that they ate a certain amount of the meat raw, but they also cooked it. They had domesticated fire. They would have put the meat on it and roasted it. Very simply, if you can just think of taking a leg of lamb, sticking on the fire, roasting the outer part of it, eating that off, their table manners were probably terrible. Los neandertales no eran las únicas criaturas necesitadas de alimento. Mientras cazaban, han debido entrar en conflicto con otros carnívoros, convirtiéndose ellos mismos en presas. Clearly, Neanderthals competed, in some cases lost that competition, with a wide range of other animals hunting for the same prey that they were. We know of sites, for example, where Neanderthal remains are actually found in the context of hyena dens, meaning that the hyenas went and scavenged the bodies of Neanderthals. Los neandertales recorrían su ambiente en grupos pequeños y usualmente tenían sus refugios en un solo lugar por largos periodos de tiempo. ¿Qué sabemos acerca de su estructura social, de sus unidades familiares? La evidencia arqueológica nos ha dado ciertas claves. From what we can tell from their signs, which are indication of how many people were likely to have been together at one time, they probably spent most of the year in small family groups. Half a dozen individuals, perhaps as many as 10 to 15 individuals. It's also very likely that during the summertime, when food was more plentiful, when things were warmer, that they gathered in fairly large groups, perhaps 20, 30, 40 individuals, perhaps even more. Cuando el hielo cubría el paisaje o simplemente durante el invierno, la existencia se hacía especialmente precaria. Para aquellos que podían resistir el clima, la búsqueda de comida era un reto. Pero ¿cuántos de ellos no se veían forzados a recurrir a alternativas drásticas para sobrevivir? It is very likely that when Neanderthals were starving and one of their group members died, that they saw that person as providing food for the survivors, what I call survival cannibalism. That almost certainly happened on occasion. La vida era perpetuamente difícil para los neandertales. El peligro difícilmente los abandonaba. Tercera parte. Más allá de la muerte. A pesar de la constante presión de un ambiente hostil y riguroso, los neandertales sobrevivieron durante 200.000 años, 2 veces más tiempo de lo que hemos sobrevivido los humanos modernos. Pero al no poseer escritura, tallas u otra evidencia material, permanece la duda de si podían comunicarse verbalmente. Entonces, un día en 1893, en una cueva llamada Kabarra, al norte de Israel, los restos de un pasado remoto revelaron su secreto. Se encontró un hueso laríngeo intacto, perteneciente a un neandertal. Este diminuto hueso flotante de la parte posterior de la garganta es similar al del humano moderno y es esencial para la vocalización y la palabra. This is the oldest known hyoid bone. It dates to approximately 60,000 years old, and it's in perfect condition. And this showed no significant differences in its form and its major size characteristics from modern human hyoid bones.
Pero ¿poseían los neandertales el poder de la palabra? ¿Tenían un lenguaje? Los científicos han comenzado a formularse estas preguntas con mayor seriedad. Neanderthals almost certainly had language, and they had the vocal tracts that would allow them to have language, which includes spoken language as well as other kinds of communication, on a regular basis to communicate with each other, to exchange information. At the same time, their level of behavioral complexity, cultural complexity, was far less than what we see in modern humans, early modern humans, and so it's very likely that their language was a whole lot simpler than that, that we know in any living people. I would like to know what language Neanderthals spoke and how it was related to modern languages. I think this would help us understand so much about them, their psyche, the way they looked at the world, and how they're related to us. If we just had some recording from a time machine of Neanderthal language. Buena parte de nuestra visión del pasado está basada en la teoría y la especulación. La certidumbre proviene únicamente de los restos materiales, como los fósiles y los sitios donde vivían. La evidencia arqueológica prueba que el estilo de vida, el ambiente y el clima limitaron el crecimiento de las poblaciones. Pocos de ellos vivían más allá de los 40 años. It's hard to put a specific life expectancy age on it, or how long were they likely to live. But what we can say is that by the time a Neanderthal had reached the early 40s, that individual would have been essentially worn out. Earlier than Neanderthals, we don't find people in their 40s. We find them in their 30s. I would have said that Neanderthals are probably the first people who regularly had grandparents. That is to say, people in their 40s who have grandchildren, because if you're dying in your 30s, you're not living long enough to have grandchildren. Quizás el mejor ejemplo de lo cerca que estuvieron los neandertales de lo que somos hoy es que enterraban a sus muertos. Neanderthals were the first people for whom we have evidence of burial of the dead. In a number of sites, there have been several and as many as 9 or 10 Neanderthal individuals found. Those are actually the most interesting ones because they very often involve other things besides simply interring the body, like small mounds of earth, like the incorporation of objects, or possible incorporation of objects in the graves. En una tumba, el cuerpo de un hombre joven estaba cubierto por un polvo rojo. En otra, el cuerpo estaba enterrado junto a rocas y herramientas. Incluso se han encontrado pétalos de flores y cuernos de animales acompañando a los muertos. ¿Qué significan estos objetos? I believe that the burials and the grave goods are direct evidence of belief systems because they reflect belief in an afterlife. I think there's no other sort of credible explanation for Neanderthal burials. The fact that Neanderthals treated a human differently than they treated the animals that lived around them, that also occur in the caves where we find these burials, that in itself indicates that they had a symbolic interpretation of themselves and their role in the world. A Neanderthal was different from the other species around them to Neanderthals, and they recognized that. ¿Fueron estas tumbas y los objetos que contienen un primer destello de la conciencia religiosa? La creencia de una vida que trasciende la tumba. De ser así, es probable que los neandertales hayan sido los primeros en reconocer una deidad o un dios. Quizás nunca lo sabremos. Para los estudiosos, adentrarse en los misterios de los neandertales es un trabajo constante y agotador. Pero cuando descubren algo, el logro no tiene precio.
Cada hueso pequeño o herramienta de piedra se convierte en otra pieza del enorme rompecabezas arqueológico que arroja luz sobre el origen humano. Afortunadamente, los restos de los neandertales son muchos y están bien conservados. Los huesos y las excavaciones arqueológicas hablan elocuentemente sobre las vidas que llevaron estas gentes primitivas. Los hombres eran los líderes indiscutibles de la comunidad. Pero ¿qué sabemos acerca de la vida de mujeres y niños en la sociedad neandertal? Neanderthal women are very, very robust. They are undergoing daily as much stress as are the males. You look at the children, they're also quite stressed. There is also a lot of evidence for all kinds of accidents and traumas in Neanderthal skeletons. So we know these people are having tough, hard lives, men and women and children. Con frecuencia, las mujeres y los niños eran dejados solos, mientras los hombres partían en expediciones de caza. I think the guys are around, but they're not part and parcel of daily existence, nor are they socially integrated into any kind of units. Yeah, occasionally, the males probably do offer some food. But that food, I suspect, is not for provisioning the young, it's for females for sexual favors. Aunque buena parte de la conducta neandertal se basa en conjeturas, existen evidencias sorprendentes de cómo eran tratadas las mujeres. Neanderthals had a low status regard for women. Women were treated poorly. And the reason I think this is true is because they generally didn't bother burying women. They buried the men. And when they did bury women, they never gave them grave goods. Men were always buried with flints, with bone tools, with other things that would help them in the afterlife. Women, never so. And even in cases like some of the French sites where a man and a woman were buried head to head, faced in an east-west direction, clearly an intentional burial, the grave goods are with the man, there's nothing left with the women. So women aren't thought very well of, at least in terms of burial status. But usually burial status reflects something about social status. Mientras el drama de la vida se desarrollaba en las planicies y mesetas de Europa 40.000 años atrás, los neandertales ya no estaban solos. Parte de la descendencia del Homo erectus se había dispersado por Asia y el Pacífico Sur. Una nueva especie comenzaba a ocupar los dominios europeos del Neandertal. Pronto se produciría una coalición. Emergiendo posiblemente de África, la verdadera cuna de la especie humana, estas criaturas más avanzadas, los primeros humanos modernos u Homo sapiens, daban sus primeros pasos en el continente europeo hace unos 40.000 años. Y fue en el puente que une a África con Asia, el Medio Oriente, donde neandertales y Homo sapiens se encontraron por primera vez. When you have invading population, and in this case, the early modern humans or Homo sapiens, or what is known in the professional jargon as Cro-Magnons, these guys were moving rather fast from east, meaning from the Middle East and adjacent areas into Western Europe. These were people who were also hunters-gatherers and therefore theoretically not much different from the European Neanderthals. Durante 200.000 años, los neandertales fueron la especie europea dominante y no tuvieron rivales. Ahora eso estaba a punto de cambiar. ¿Qué significó el contacto entre estos dos tipos de humanos primitivos? Neanderthals and early modern humans could have interacted in three different ways. One, avoidance, avoiding each other. Second, interbreeding, having a kind of relationship that would cause an interbreeding. And the third one is conflict,
You can have a conflict and one group of hunters-gatherers would exterminate the other group. ¿Pero hubo conflicto entre ellos? En una cueva conocida como Hayanim, al sur de Israel, hay evidencias que señalan que neandertales y cromañones vivieron juntos. The most fascinating aspect of my own work in the case of Neanderthals and early modern humans is the fact that we find the remains of both of them in the same country within a short geographic distance. How did they use their sites and what would have been their social structure and what is the evidence actually for the behavior of this human is the most fascinating one. And the reason I find it fascinating is that I am interested, like a lot of other archaeologists, in human evolution. You cannot understand human evolution only by looking at the fossils, only at the skeletal remains. You want to understand and to learn more about the behavior of these people. You want to know more about their social structure. Uno de los mayores misterios de la antropología sigue siendo cómo reaccionaron los neandertales a la presencia creciente de los primeros humanos modernos en el territorio que habían ocupado tradicionalmente. ¿Hubo antagonismo entre ellos? ¿Cuál de ellos hubiera querido pelear? Los neandertales eran físicamente poderosos, pero los cromañones dominaban la tecnología. Tenían armas mucho más sofisticadas. Cuarta parte. Un destino desconocido. Estas son las fértiles tierras del norte de Israel, donde se produjo el encuentro entre los neandertales y los primeros humanos modernos. La arqueología ha revelado que ambas especies vivían muy cerca una de la otra. Pero, ¿llegó a desatarse el conflicto entre ellas? ¿Era alguno de los grupos intolerante con el otro? ¿O hubo interacción? We don't know exactly what went on, but it's very unlikely that they actually had any kind of armed conflict with those other people, that they probably kept their distance, or they may very well have, in certain areas, have met with them, interbred with them. After all, they were all people, and they would have recognized each other as people, despite the fact that they may have looked a little different, one from the other. If you have a couple hundred square kilometers and you have two groups of a dozen Neanderthals and two groups of a dozen early modern humans, there isn't a whole lot of competition for space, for resources. They're going to simply intermingle. They may recognize each other as different, but they're not going to worry too much about that. To them, they're just other people. Pero no todos están de acuerdo con la idea de que neandertales y cromañones fueran tolerantes entre sí. Su encuentro puede no haber sido tan cordial como algunos creen. This is, for the time being, in my view, an unresolvable question. And therefore, as an archaeologist, I would rather look at Neanderthals and early modern humans as two populations competing with each other. I think that early modern humans were among the exterminators of Neanderthals. El debate sobre la naturaleza de la relación entre los neandertales y los humanos modernos sigue abierto. Pero 10.000 años después de que cromañones y neandertales entraran en contacto, misteriosamente los neandertales desaparecieron. Después de haber sobrevivido dramáticos cambios climáticos y otras amenazas del ambiente durante casi 250.000 de años, se extinguieron. La razón todavía no está clara.
Quizás sucumbieron a la superioridad intelectual de los invasores y a la eficacia de sus armas. Es un hecho que los cromañones producían mejores herramientas e implementos. ¿Pudo el conflicto erradicar a los últimos neandertales de sus asentamientos europeos, llevándolos a su extinción? My strong suspicion is that if the Neanderthals and anatomically moderns were in an area together, they were not keeping apart. There would have been mixing and matching going on. I do not believe that anatomically moderns, the wonderful modern us, just swept across, killing everything in their wake, all the other life forms. It's hard to understand a context in which two species so close in form, in structure, and in adaptation as modern humans and Neanderthals were, could coexist for the 5 or 10,000 or maybe longer years that we see them coexisting here in Western Europe, or for the immeasurably longer period of time that they coexisted in the Near East. They certainly couldn't have been different species competing for the same niche. They had to be able to interbreed. And the thing about people and all animals is that if they can interbreed and produce viable offspring, they will. If in contact, they will do it. Es probable que los neandertales no se hayan detenido en su evolución. Quizás sigan vivos. Y aunque los científicos nunca lleguen a un acuerdo, hoy sus genes podrían seguir vivos en cada uno de nosotros. Al contemplar el papel de estos pueblos extraordinarios, que sobrevivieron a pesar de enormes dificultades, podemos aprender cosas muy valiosas sobre nosotros mismos. Looking at people in the past, to me, allows us to look at people who lived in harmony with their environment, who sustained a very long evolutionary trajectory. The Neanderthals lived for hundreds of thousands of years, maintaining their material culture, maintaining their economic traditions. It's not to say that they didn't go through hard times. Surely they did. But they sustained their way of life for a very, very long period of time, far longer than we have. I think we have a lot to learn about Neanderthals because they're a picture of a group of people with our capacities living in a harsh environment and adapting to it with very limited technology that tells us an awful lot about the power of the human mind and what people can do under the most adverse sorts of circumstances to understand how Neanderthals could persist in Europe during the worst series of glaciations that ever happened. So it really does give us insight into the human capacity in a way that we no longer can see because there's nobody that lives with that level of technology under conditions that are so difficult today. I think we learn a lot about ourselves, but we do so only if we're willing to admit that Neanderthals are ourselves. ¿Sobreviviremos nosotros tanto tiempo como los neandertales? ¿O seremos reemplazados por otra especie algún día? Como espectros del remoto pasado humano, los neandertales nos enfrentan a misterios que quizás nunca podamos resolver. Si, como se cree, sus genes viven en nosotros, aún no han desaparecido. Y somos nosotros quienes eventualmente escribiremos el capítulo final de su historia.